¿Y si te dijera que todo lo que crees ver en el mundo no es más que un reflejo distorsionado de tus propios miedos? ¿Estás seguro de que estás enfrentando la realidad o solo la sombra que tu mente proyecta? ¿Alguna vez te has preguntado si lo que ves es realmente el mundo o solo una proyección de tus propios miedos? No estás solo. Nuestra percepción de la realidad no es un espejo perfecto, está moldeada por las sombras que llevamos dentro. Desde niños, aprendemos a interpretar el mundo a través de nuestras emociones más profundas, pero cuando el miedo entra en escena, esa interpretación se distorsiona. Piensa en esto: cuando enfrentas una situación incierta, ¿ves oportunidades o solo amenazas? Esta pregunta es crucial porque el miedo funciona como una máscara que puede ocultar la verdad y crear realidades paralelas dentro de nuestra mente. Lo inquietante es que esas ilusiones no nos protegen, sino que a menudo nos limitan y separan de la verdadera experiencia de vida. ¿Por qué sucede esto? La respuesta está en cómo nuestro cerebro responde a lo desconocido. Al detectar peligro, activa una respuesta de defensa que prioriza la supervivencia sobre la claridad objetiva. Esto significa que el miedo no solo altera lo que vemos, sino también lo que creemos. Piensa en cuántas veces has evitado una conversación difícil o has rechazado una nueva idea porque tu mente ya había escrito un guión basado en el temor. Esta es la raíz de muchas ilusiones personales. Interpretamos el mundo desde un lugar de vulnerabilidad en vez de curiosidad. Y no es un fallo individual, es una condición humana universal. Sin embargo, reconocer que nuestros miedos crean una máscara sobre la realidad es el primer paso para liberarnos. No es sencillo y no ocurre de la noche a la mañana porque la mente se aferra a sus creencias como si fueran un salvavidas, incluso cuando esas creencias nos ahogan. Por eso, el desafío es aprender a mirar más allá de esa máscara, a cuestionar nuestras percepciones y a aceptar la incertidumbre con valentía. Ahora, reflexiona: ¿qué pasaría si pudieras ver el mundo sin las distorsiones de tus temores? ¿Cómo cambiaría eso tu vida? Cambiar no significa eliminar el miedo, sino reconvertirlo en un guía que te informe sin censurar lo que existe realmente. Este viaje hacia una percepción más auténtica exige paciencia y autocompasión. A medida que avanzas, descubrirás que el mundo es mucho más amplio, complejo y fascinante de lo que tu mente temerosa alguna vez pudo mostrarte. Así que te invito a cuestionar esa máscara. Observa cuando tus miedos te están hablando y pregúntate: ¿estoy viendo la realidad o solo su reflejo distorsionado? Al hacerlo, no solo transformarás cómo ves el mundo, sino también cómo te ves a ti mismo dentro de él. Si este video te hizo cuestionar tu realidad, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez enfrentaste el desafío de reconocer que tus miedos moldean tu percepción? Iniciemos un diálogo y si quieres seguir explorando cómo tu mente crea y distorsiona tu mundo, suscríbete al canal. Este es solo el comienzo para descubrir juntos la verdad que se oculta detrás de la máscara. ¿Qué pasaría si todo lo que crees saber sobre el mundo fuera solo una ilusión moldeada por tus miedos más profundos? Imagina por un momento que la realidad misma que percibes no es más que una máscara, un velo que distorsiona lo que realmente existe, construido por temores invisibles que llevas contigo desde la infancia. ¿Estás seguro de que ves el mundo tal como es, o solo estás observando un reflejo deformado de tu propio interior? Esta pregunta no es solo filosófica, sino un desafío directo a la forma en que entendemos nuestra propia experiencia. Desde pequeños, nuestro cerebro comienza a interpretar el mundo a través de filtros emocionales, siendo el miedo uno de los más poderosos. No solo nos protege, sino que también limita, moldea las sombras y los colores de la realidad, a veces hasta volverla irreconocible. La consecuencia es que, sin darnos cuenta, vivimos en realidades paralelas creadas por nuestras inseguridades y fantasmas internos. Esta dinámica se vuelve aún más compleja cuando introducimos la resistencia que la sociedad ejerce sobre quienes cuestionan las apariencias, quienes se sumergen en el pensamiento profundo y desafían verdades aparentemente inquebrantables. ¿Por qué la sociedad parece tantas veces rechazar a aquellos que se atreven a mirar más allá de lo superficial? ¿Es acaso miedo también lo que impulsa ese rechazo colectivamente? Lo que sigue es un viaje para entender por qué la inteligencia profunda, esa que permite ver más allá de la superficie, es a menudo percibida como una maldición.
A lo largo de la historia, grandes pensadores como Sócrates, Galileo y Tesla enfrentaron no solo incomprensión, sino marginación y persecución. Esta no fue una casualidad ni un problema individual, fue la reacción de una sociedad incapaz de aceptar la disrupción que estas mentes traían consigo. Pero no son solo figuras de antaño. Muchos de nosotros, en nuestro día a día, sentimos esa desconexión y ese peso cuando tratamos de cuestionar lo establecido. La inteligencia profunda enfrenta un reto neurológico y social, rompe patrones, abre interrogantes para los cuales no existen respuestas inmediatas y genera una tensión cognitiva que el cerebro, como mecanismo de supervivencia, rechaza con resistencia emocional. Sin embargo, esta aparente carga también encierra una oportunidad. Más allá del miedo y la incomodidad, se abre un espacio para descubrir nuevas formas de ver y relacionarse con la realidad, para transformar la percepción y encontrar una autenticidad mayor. En esta exploración, la paciencia radical y la valentía moral se convierten en herramientas indispensables para sostener la mirada profunda y seguir adelante a pesar de las dificultades. ¿Te atreves a acompañarme en este viaje para descubrir cómo nuestra propia mente, con su miedo oculto, puede estar jugando con la realidad que creemos conocer? ¿Y si comenzar a desarmar esta máscara fuera la clave para liberarnos y ver el mundo, y a nosotros mismos, con una claridad renovada? Bienvenido a esta reflexión que desafía la percepción, para que juntos podamos avanzar hacia una visión más auténtica y expansiva. A medida que profundizamos en la idea de que la realidad que percibimos puede estar distorsionada por nuestros miedos más profundos, surge una pregunta fundamental: ¿por qué el ser humano tiende a aferrarse a estas máscaras en lugar de enfrentarlas y cuestionarlas? Para entender esto, es necesario explorar no solo cómo funciona nuestro cerebro, sino también las dinámicas sociales que refuerzan esta resistencia. Desde una perspectiva neurocientífica, nuestro cerebro está diseñado para priorizar la supervivencia. El sistema mesolímbico, responsable de las emociones y la motivación, actúa como un guardián que activa respuestas rápidas al detectar posibles amenazas. Cuando nos enfrentamos a lo desconocido o a ideas que desafían nuestras creencias básicas, se generan circuitos de tensión cognitiva que nuestro cerebro busca resolver rápidamente para evitar la incertidumbre. Este mecanismo provoca que, en lugar de explorar con curiosidad, muchas veces nos refugiemos en respuestas automáticas y defensivas, intensificando así el miedo y limitando nuestra percepción. Esta realidad neurológica se complejiza aún más en el plano social. La sociedad valora el orden y la estabilidad como garantías de cohesión y supervivencia colectiva. Por eso, las ideas disruptivas, especialmente las que provienen de la inteligencia profunda y cuestionan las estructuras más firmes, como la moral, la identidad o la realidad misma, suelen ser vistas con sospecha e incluso hostilidad. No se trata solo de una resistencia racional, sino de un mecanismo de defensa colectivo que busca proteger la armonía aparente. Un patrón recurrente a lo largo de la historia se manifiesta en el rechazo a quienes llevan estas ideas profundas a la superficie. Tomemos por ejemplo a Sócrates, cuyo método de cuestionamiento llevó a la sociedad ateniense a sentirse incómoda hasta el punto de condenarlo a muerte. Galileo, por desafiar la visión del cosmos establecida, enfrentó la persecución de la Iglesia, una institución cuya función era mantener el orden social y espiritual. Nikola Tesla, cuyas innovaciones tecnológicas desafiaron los límites conocidos, terminó marginado y olvidado en sus últimos años. En cada uno de estos casos, la inteligencia profunda no fue recibida como una bendición, sino como una amenaza para una realidad ampliamente aceptada. Pero, ¿qué es lo que hace que estas mentes excepcionales provoquen tal rechazo? La respuesta radica en una combinación entre la naturaleza disruptiva del pensamiento profundo y la necesidad humana de certidumbre. Cuando alguien introduce una idea que rompe con el paradigma dominante, se genera un vacío o una lacuna en la información que nuestro cerebro siente urgencia por llenar. Sin embargo, al no encontrar respuestas rápidas o sencillas, se experimenta un malestar cognitivo que activa mecanismos defensivos, tanto individuales como colectivos. En consecuencia, la sociedad tiende a rechazar al portador de ese conflicto antes que enfrentar la incomodidad. Esta resistencia también tiene efectos internos en el pensador profundo. La experiencia de aislamiento, incomprensión y soledad suele ser común para quienes se atreven a mirar más allá de las apariencias.
No es solo una cuestión externa, la intensidad con la que se cuestionan y examinan el mundo también puede generar tensiones emocionales personales. La vulnerabilidad emerge cuando la discrepancia entre lo que se percibe y lo que la mayoría acepta se vuelve demasiado evidente. Esto puede provocar sensación de alienación y, en algunos casos, desmotivación o crisis existenciales. A nivel psicológico, esta experiencia puede explicar por qué muchos pensadores profundos hablan de la inteligencia como una maldición. No es porque carezcan de ventajas, sino porque los costos emocionales, sociales y cognitivos de mantener una mirada disruptiva son altos. La profundidad intelectual exige una disposición constante a la incertidumbre, a la duda y a la confrontación con el propio miedo y con la incomprensión externa. Sin embargo, este proceso no es una condena definitiva, sino un desafío que invita a crecer. Para sostener una visión auténtica y profunda del mundo, es necesario aprender a tolerar la tensión que genera la incertidumbre. Aquí, entra en juego un concepto crucial, la paciencia radical, entendida como la capacidad de mantenerse firme en la incomodidad sin buscar escapar precipitadamente. Esa paciencia no es pasividad, sino una forma activa de resistencia interna que permite que la mente explore la profundidad sin renunciar a su integridad. La valentía moral es otro pilar fundamental para el pensador profundo. No se trata solo de un coraje individual, sino de una fuerza para sostener y comunicar ideas incómodas sin rendirse ante la presión social. Implica aceptar que la verdad, muchas veces, es un terreno conflictivo, y que el camino hacia una percepción más auténtica pasa por atravesar esas tensiones. Lo que emerge entonces es un proceso transformador que trasciende la simple resistencia o rechazo. Es la posibilidad de convertir la maldición percibida en un motor para la expansión personal y colectiva. Al enfrentarnos al miedo y al rechazo, activamos circuitos de recompensa en nuestro cerebro que no dependen de la aprobación externa, sino del propio descubrimiento y crecimiento interior. La dopamina liberada en estos momentos actúa como una señal de refuerzo para continuar explorando, investigando y cuestionando. Esta transformación es también un acto de revolución cultural, pues desafía las estructuras arraigadas que prefieren la simplicidad cómoda y el conformismo. No se trata de romper por romper, sino de abrir caminos hacia una comprensión más amplia, compleja y auténtica de la realidad y de nosotros mismos. En este sentido, la inteligencia profunda es esencial para el avance humano, para crear nuevas narrativas y modelos de pensamiento que puedan integrar la incertidumbre y la complejidad en lugar de ocultarlas. Sin embargo, este viaje no es fácil ni lineal. Cada paso hacia una mayor profundidad implica enfrentar miedos internos y externos, romper con patrones adquiridos y aceptar la soledad que a veces acompaña a los que se atreven a pensar diferente. Por eso, la comunidad y el diálogo compasivo se vuelven espacios vitales para sostener esta mirada disruptiva y canalizar la energía vital de la inteligencia profunda. En resumen, el desafío del pensador profundo se sitúa en su capacidad para resistir la presión social y neurológica que busca amortiguar su cuestionamiento. Atrapado entre la necesidad de certidumbre y la inquietud intelectual, debe aprender a navegar la tensión cognitiva y emocional que sus ideas ocasionan. El miedo y el rechazo no son simplemente obstáculos, sino también señales que indican dónde está el potencial de transformación. Así, la pregunta inicial sobre si estamos viendo el mundo o solo nuestros miedos se amplía. ¿Podremos aprender a reconocer y desmontar esas máscaras para ampliar nuestra percepción? ¿Seremos capaces de sostener la incertidumbre sin renunciar a la búsqueda de una realidad más auténtica? La respuesta está en la paciencia, la valentía y la capacidad de convertir la resistencia en un puente hacia una visión más profunda y liberadora. Después de haber explorado la profundidad del desafío que implica cuestionar nuestra percepción del mundo y enfrentar el miedo que la distorsiona, llegamos a un punto crucial en esta reflexión. ¿Qué sucede cuando descubres que tu mente alberga un deseo profundo no solo por entender, sino por poseer un conocimiento exclusivo, un privilegio reservado a pocos? Esta revelación interna puede cambiar radicalmente la forma en que entendemos nuestra relación con la realidad y con nosotros mismos. El cerebro humano, además de su complejidad emocional y social, está marcado por un fenómeno fascinante conocido como sesgo de exclusividad informacional. Este sesgo se refiere a la tendencia natural de la mente a valorar más intensamente la información que percibe como rara, especial o inaccesible para la mayoría.
En esencia, cuando obtenemos un conocimiento que creemos que pocos poseen, se activa en nuestro cerebro una sensación de privilegio y poder que condiciona profundamente nuestra experiencia. Imagina que, en medio de la tensión que genera enfrentar los miedos y desmontar las máscaras que distorsionan la realidad, surge una luz inesperada, la idea de que tú tienes acceso a una verdad que otros no ven o no aceptan. Este conocimiento exclusivo puede ser tanto un motor de motivación como un riesgo silencioso. Por un lado, ofrece una sensación de orientación y propósito, un faro que guía en medio de la incertidumbre. Por otro, puede alimentar una especie de aislamiento autoimpuesto, creando una barrera frente a aquellos que no comparten la misma visión o no están dispuestos a atravesar ese proceso. Esta dualidad se relaciona con la experiencia histórica y contemporánea de los pensadores profundos. No es coincidencia que figuras como Sócrates, Galileo y Tesla sintieran tanto el peso del rechazo social como la exclusividad de su conocimiento. La conciencia de poseer una verdad que desafía el consenso les otorga un poder interno, pero también un riesgo evidente. Este fenómeno es mucho más común de lo que parece en la vida cotidiana. Quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente pueden experimentar una suerte de élite invisible que en realidad es un ecosistema mental y emocional hecho de introspección, duda y una percepción ampliada. Pero este espacio, aunque valioso, es un terreno delicado que puede llevar a sentirse solo o incomprendido. La exclusividad del conocimiento, paradójicamente, puede activar tanto el orgullo como la vulnerabilidad extrema. En este contexto, la transformación hacia una percepción más auténtica del mundo implica reconocer y gestionar conscientemente este sesgo. Comprender que el deseo por un conocimiento privilegiado es parte de nuestra naturaleza, pero no su totalidad, es un paso esencial para evitar caer en trampas que pueden limitar la expansión que buscamos. Esta gestión comienza por aceptar que el conocimiento profundo no debe funcionar como un muro que nos separa de los demás, sino como un puente que invita a compartir, dialogar y construir conexiones genuinas. Aquí surge una nueva dimensión de la valentía para abrirse, para exponer la propia vulnerabilidad y para aceptar que la verdad personal es un punto de partida, no una exclusividad absoluta. La verdadera transformación radica en despojarse de la necesidad compulsiva de poseer un saber único para, en cambio, abrazar la humildad del explorador constante. Esta actitud promueve un estado de apertura continua, donde las certezas se vuelven temporales y flexibles, y la curiosidad se convierte en el motor permanente. Cuando logramos esto, la máscara que el miedo y el sesgo de exclusividad construyen empieza a transformarse. La realidad no es ya un reflejo distorsionado o un secreto guardado celosamente, sino un espacio vivo, dinámico y compartido. Esta perspectiva libera y expande, permitiendo que nuestra percepción se alinee con la autenticidad y la diversidad de experiencias que el mundo realmente ofrece. Un aspecto fundamental de esta transformación es el reconocimiento del poder del diálogo compasivo. En lugar de buscar demostrar la singularidad de nuestro saber, podemos optar por crear espacios seguros donde las ideas puedan encontrarse, confrontarse y enriquecerse mutuamente. Esta práctica no solo reduce la sensación de aislamiento, sino que también fortalece la capacidad colectiva para navegar la incertidumbre. De esta forma, la inteligencia profunda se convierte en el motor de una comunidad de pensamiento abierta y empática, capaz de trascender el miedo que aísla y de convertir la diferencia en riqueza. La inteligencia profunda ya no es una maldición, sino un don que, al ser compartido, amplifica su valor y significado. Otro elemento clave en esta mirada es la comprensión del papel que juega la neuroplasticidad en el proceso de transformación. El cerebro no está fijado en una percepción rígida, por el contrario, es capaz de cambiar y adaptarse según las experiencias y la intención consciente. Al trabajar la paciencia radical y la valentía moral para sostener la mirada profunda, estamos literalmente remodelando nuestras conexiones neuronales. Cada vez que cuestionamos un miedo, desarmamos una máscara o nos abrimos a ideas que antes rechazábamos, activamos circuitos que impulsan una percepción más auténtica y libre. Este proceso neurobiológico refuerza la idea de que la transformación no es solo un ideal filosófico, sino una posibilidad real y tangible. Sin embargo, esta remodelación requiere compromiso y constancia, pues el cerebro tiende a preferir la estabilidad y la rutina. Por eso, el deseo por la exclusividad del conocimiento también puede funcionar como un ancla que frena el cambio.
Romper con este patrón implica cultivar una conciencia plena que observe sin identificarse con esa necesidad de singularidad obsesiva, en lugar de alimentar la soledad que puede generar. Para ilustrar esta transformación en términos concretos, vale la pena recordar testimonios de personas que han vivido este proceso. Desde artistas, científicos o personas comunes que han descubierto en la aceptación del miedo, la paciencia y la apertura el camino hacia una visión ampliada del mundo. Muchos describen la sensación de pasar de estar atrapados en una prisión interna construida por el temor y el aislamiento a experimentar una libertad renovada, donde la realidad se presenta con colores más vivos y matices más profundos. Esta libertad no es ausencia de miedo, sino la capacidad de relacionarse con él de manera diferente, sin dejar que gobierne. Finalmente, esta mirada nos invita a repensar qué significa realmente conocer y percibir la realidad. De la mano del sesgo de exclusividad, la mente puede caer en la trampa de creer que solo un grupo selecto entiende la verdad, generando separación y conflicto. Pero, si somos capaces de reconocer este impulso como parte de nuestra naturaleza y trascenderlo con humildad y valentía, abrimos la puerta a una experiencia más rica, integradora y auténtica. En definitiva, la transformación pasa por aceptar que no tenemos la posesión absoluta de la verdad, sino que formamos parte de un proceso colectivo y dinámico de descubrimiento constante. Así, la máscara de la realidad impuesta por el miedo y el sesgo se diluye, revelando un mundo más genuino y una conexión más profunda con nosotros mismos y con los demás. ¿Estás dispuesto a soltar la necesidad de exclusividad para abrazar la riqueza de la incertidumbre y la comunidad? El camino es desafiante, pero su recompensa es una percepción renovada, llena de autenticidad y libertad. En este momento crucial, cuando la mente ha comenzado a liberarse de las cadenas invisibles del miedo y del ansia de exclusividad, se abre ante nosotros un nuevo horizonte, la consolidación de la conquista interior. Este es el clímax del proceso, el punto en el que la percepción auténtica no solo se vislumbra, sino que empieza a integrarse profundamente en nuestro ser, activando recompensas internas que transforman la experiencia de vivir. Para que esta consolidación sea real y poderosa, es fundamental entender cómo el cerebro responde a la liberación de dopamina, el neurotransmisor que impulsa la motivación, el aprendizaje y el placer. La dopamina no solo es un refuerzo biológico, sino el lenguaje con el que nuestro organismo celebra la expansión de la conciencia. En las etapas anteriores, hemos descrito cómo el enfrentamiento con el miedo, la aceptación del dolor y la valentía moral disparan esta química interna. Ahora, la clave está en potenciar esas señales de recompensa para que se conviertan en hábitos de percepciones más profundas y auténticas. Una estrategia efectiva para activar la dopamina es cultivar momentos de asombro y curiosidad genuinos. Cuando permitimos que la mente se maraville con los detalles más simples que antes pasaban inadvertidos porque estaban oscurecidos por la ansiedad o las creencias limitantes, invitamos al cerebro a experimentar una sensación de descubrimiento constante. Esta apertura genera una cascada positiva de neurotransmisores que refuerzan el estado de exploración y conexión con la realidad tal como es, en su riqueza y complejidad. Por ejemplo, observar conscientemente la textura de una hoja, la melodía del viento o la interacción entre dos personas a nuestro alrededor, sin juzgar ni interpretar apresuradamente, puede ser una fuente constante de dopamina. Este ejercicio, aunque simple, rompe los patrones automáticos del miedo y el filtro de exclusividad, reprogramando el sistema nervioso para reconocer y valorar la abundancia presente en cada instante. Otra táctica que fortalece la consolidación es la práctica del diálogo compasivo, tanto con uno mismo como con los demás. Escuchar y ser escuchado, compartir las dudas y descubrimientos profundos sin miedo al juicio, activa circuitos neuronales de confianza y seguridad que disipan el estrés y aumentan la sensación de bienestar. La dopamina liberada en estas interacciones sociales no solo premia la conexión, sino que fomenta un círculo virtuoso donde la inteligencia profunda se siente sostenida y valorada. Crear o sumarse a comunidades auténticas donde se pueda dialogar abiertamente sobre las realidades internas y externas es fundamental. El apoyo mutuo funciona como un catalizador que convierte el proceso individual en una experiencia colectiva enriquecedora, donde la percepción auténtica no se queda en la esfera personal sino que se expande hacia la cultura y la sociedad. Además, integrar prácticas de mindfulness o meditación consciente resulta esencial para consolidar esta nueva mirada.
Estas herramientas ayudan a cultivar la capacidad de observar sin identificarse con los pensamientos o emociones que surgen, lo que permite que los patrones limitantes pierdan su poder. La mente, al aprender a estar presente sin resistencia, activa recompensas neurológicas placenteras que refuerzan el equilibrio interno y la apertura hacia la realidad. El estado meditativo genera liberación de dopamina y otros neurotransmisores asociados al bienestar, como la serotonina y las endorfinas, promoviendo una sensación de plenitud incluso en medio de la incertidumbre y el cambio constante. Un aspecto fundamental en la consolidación es la aceptación radical del misterio que implica la realidad. Dejar de buscar respuestas definitivas y abrazar la fluidez del conocimiento no solo disminuye la ansiedad, sino que genera una liberación de dopamina asociada al placer de la exploración sin presión. Esta actitud posibilita que el cerebro se sienta reforzado en su flexibilidad y capacidad de adaptación, ajustando sus circuitos para favorecer una percepción en constante evolución y crecimiento. Para el espectador, este recorrido puede generar un impacto profundo e inesperado. Es común que surja un torbellino de emociones, entusiasmo, temor, liberación y responsabilidad. Sentirse parte de esta transformación activa circuitos de recompensa ligados no solo al placer inmediato, sino a la anticipación y satisfacción profundas que dan sentido a la vida. Reconocer que la percepción auténtica es un logro alcanzable y que está disponible más allá del miedo y las máscaras abre las puertas a un estado de motivación y propósito renovados, que trascenderán lo momentáneo y se arraigarán como un estilo de vida. La invitación ahora es a poner en práctica algunas acciones concretas para sostener esta conquista. Por ejemplo, un ejercicio poderoso consiste en identificar situaciones cotidianas donde el miedo interviene como filtro y, en lugar de evitar o reaccionar automáticamente, detenerse y explorar esa emoción con curiosidad, sin juicio. Este acto consciente activa la pausa necesaria para que la dopamina refuerce la capacidad de elección y apertura. Otro ejercicio es comprometerse a compartir periódicamente con otros pensamientos o dudas que surjan respecto a la percepción de la realidad, buscando espacios donde la escucha compasiva predomine. Esta práctica fortalece el sentido de pertenencia y reduce la sensación de aislamiento, aumentando así las recompensas neurales asociadas a la conexión social. Asimismo, integrar momentos diarios de presencia meditativa o mindfulness entre 5 y 10 minutos puede marcar la diferencia en la consolidación del cambio. No se trata de grandes esfuerzos, sino de constancia y simplicidad que, con el tiempo, moldean el cerebro y sostienen la expansión de la conciencia. Es importante también recordar que la consolidación no es un estado estático ni la eliminación total del miedo. Por el contrario, implica una relación nueva con el miedo, donde éste se reconoce como un compañero de viaje y no como un amo que determina la percepción. Esta aceptación genera una liberación neurológica que se traduce en calma interna y claridad renovada, capaz de atravesar las tensiones sin perder la visión auténtica. A lo largo de este clímax, la persona que se adentra en este proceso puede sentir cómo se despliega una energía interior diferente. Aparecen momentos de alegría profunda, claridad conceptual y una sensación de expansión que supera los límites previos. Estas experiencias activan el sistema de recompensa cerebral de forma sostenida, promoviendo bienestar físico, emocional y cognitivo, y consolidando un recurso interno que se puede invocar frente a dificultades futuras. También es vital atender la dimensión ética que esta transformación implica. La percepción auténtica no solo es un camino individual hacia la libertad, sino una responsabilidad hacia el entorno. Al despojarse de las máscaras y miedos que distorsionan, se contribuye a crear espacios sociales más abiertos, respetuosos y empáticos. Este impacto genera feedback positivo en la comunidad, que a su vez refuerza la sensación individual de coherencia y propósito. En definitiva, la consolidación de esta conquista interior es un proceso integral que combina neurobiología, práctica consciente y compromiso ético. Es un clímax donde la mente inicia una nueva etapa de funcionamiento, más conectada, libre y receptiva a la riqueza de la realidad tal cual es. Para el espectador esta etapa es un llamado inspirador a actuar, a cultivar la paciencia y la valentía en la cotidianidad y a generar redes de apoyo que sostengan la expansión de la percepción auténtica. El recorrido desde la máscara del miedo hacia la visión liberada es sin duda desafiante, pero quienes lo transitan descubren un regalo invaluable, la posibilidad de vivir con mayor plenitud, sabiduría y alegría.
En este espacio surge entonces un nuevo sentido de identidad, no ya basado en la exclusividad o el aislamiento mental, sino en la conexión abierta y profunda con el mundo y con el otro. Esta identidad expansiva es la clave para sostener la transformación, guiando el camino hacia una vida rica en significado y autenticidad. Siente ahora esta energía interior que despierta, esta dopamina que refuerza tu capacidad de asombro, paciencia y valentía. Este es el momento de integrar lo aprendido y de abrirse a la experiencia continua de una percepción liberada y consciente. La máscara de la realidad comienza a descender y, detrás de ella, aparece un mundo mucho más vasto y verdadero, esperando ser descubierto por ti. ¿Estás listo para dar este salto de conciencia y consolidar tu libertad interior? Ahora que has recorrido este viaje profundo a la esencia de la percepción y del miedo, llega el momento de cerrar este ciclo con una invitación poderosa y transformadora. Hemos explorado cómo nuestra realidad está filtrada por capas invisibles de temor y exclusividad, hemos vivido la mirada reveladora que invita a soltar esas máscaras y, por último, hemos consolidado una conquista interior que activa en nuestro cerebro circuitos de recompensa que nutren la autenticidad y la libertad. Pero el cierre no es una finalización, sino un comienzo lleno de posibilidades y desafíos. Quisiera dejarte con una reflexión que no solo inspire, sino que te desafíe a actuar desde tu propia experiencia. ¿Qué pasaría si hoy decidieras abandonar la comodidad de una realidad limitada por el miedo? ¿Qué cambiaría en tu vida si eligieras ver el mundo tal como es, sin las distorsiones que hasta ahora han gobernado tu percepción? La verdadera revolución comienza cuando nos atrevemos a cuestionar no solo lo que vemos afuera, sino lo que creemos dentro. La valentía necesaria no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de verlo, de reconocerlo como un compañero silencioso, pero no el dueño de tu existencia. En este punto, te invito a un compromiso contigo mismo. Observa cuando el miedo aparece en tu mente, cuando la necesidad de exclusividad limita tu apertura, y en esos instantes, practica la pausa, la curiosidad y la humildad. Permite que la dopamina de la exploración y la conexión se convierta en tu motor. Recuerda que no estás solo en este camino, la humanidad comparte este viaje colectivo hacia una percepción más auténtica y expansiva. La historia lo prueba, las voces profundas y valientes crearon los cambios que hoy disfrutamos. Ahora es tu turno de ser parte activa de esta transformación, de sostener el diálogo compasivo y de construir comunidades donde el saber se comparta como puente y no como muro. Te desafío a que seas consciente de cómo percibes la realidad hoy y cómo te gustaría percibirla en el futuro. ¿Estás dispuesto a soltar viejas certezas para abrazar la incertidumbre con confianza? ¿Qué miedos estás dispuesto a enfrentar para descubrir la autenticidad detrás de las máscaras? Reflexiona sobre estas preguntas y comparte en los comentarios tus pensamientos y experiencias. Tu voz puede ser el faro para otros que también caminan este sendero. No olvides que este contenido busca no solo informar, sino conectar contigo en lo más profundo, despertar ese sentido de reverencia y admiración hacia la complejidad de la mente humana y la riqueza del mundo que nos rodea. Si esta exploración ha resonado en ti, te invito a suscribirte al canal para que juntos continuemos transitando este camino de conciencia y transformación. Da un like si sientes que este mensaje aporta valor a tu vida y no dudes en compartirlo con quienes creas que puedan beneficiarse de esta invitación a mirar más allá del miedo. Porque solo a través del compromiso colectivo y la apertura personal lograremos despojar las máscaras que nos separan de la realidad auténtica y de nuestra mejor versión. Recuerda, la máscara de la realidad puede caer en cualquier momento que decidas enfrentarla con coraje y curiosidad. El mundo que descubrirás al otro lado es más vasto, más genuino y está esperando que tú lo veas. ¿Estás listo para dar ese paso?